tal como les habíamos prometido, tenemos aquí en nuestros estudios a la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro. Florencia, muchísimas gracias por venir. Un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimo para hablar de lo inclusivo, para hablar del idioma inclusivo, para hablar de alguna exabrupto que tuvo un cantante hace muy poquito. Nos referimos a Camino, al cantante a uno de los referentes de los Palmeras, que comparó a Colón con los violadores. ¿Se puede hacer algo desde algún lugar para que se disculpe, para explicar esto? Creo que lo más importante es tomar conciencia de la responsabilidad que muchos referentes y referentas tienen respecto al mundo de la música, periodistas, comunicadores y comunicadoras. Y en eso me parece importante el rol social que cumplen y la importancia de las cosas que dicen. Y se va construyendo cultura, costumbre, también desde lo que decimos o no decimos. Creo claramente que es una muy mala comparación lo que se hizo, porque claramente está poniendo o naturalizando un hecho tan horroroso para las mujeres como es un abuso sexual. Entiendo que no es su intención, no lo sé, no lo conozco de su palabra, pero bueno, el chiste o las comparaciones que tengan que ver con las violencias no las debemos naturalizar más. Y creo que eso fue el repudio público y social que atravesó toda esta situación. Y bueno, esperaremos a ver qué es lo que esta persona dice, pero digo, sin pensarlo en él como referente de un grupo musical, sino lo más importante es, como te decía, el repudio social, que también va construyendo y decir, bueno, no, esas cosas hasta acá, ni una menos, también tiene que ver desde lo discursivo y cómo construimos desde ese lugar. Hablabas de construcción, y el idioma también se construye, las expresiones también se construyen, y en esto tiene que ver lo inclusivo. ¿Se puede prohibir el idioma inclusivo como hicieron en Cava? Bueno, en la provincia para ese tipo de decisiones no hay lugar, ya lo dijo la ministra de Educación. Inclusive el gobierno tiene una postura clara respecto a la ampliación de derechos con la creación de este ministerio y con la transversalización de las políticas de género a todas. Sí, claramente Santa Fe ya se expidió al respecto. Exacto, y en esto hay, como gobierno, lo más importante para nosotros y nosotras es que los chicos y las chicas estén en la escuela, que la escuela sea un espacio de contención, de acompañamiento, que sea un lugar a donde los niños y las niñas y nuestros jóvenes y jóvenes no deberían salir, y más después de la pandemia. Entonces creemos que tenemos que construir desde lo colectivo y desde la institución educativa otras formas de hablar, otras formas de comunicarnos y otras formas también de construir esto que te decía, sentido colectivo. Y en eso nuestros niños y niñas y los jóvenes lo están construyendo, y quienes tenemos responsabilidades públicas, o en el caso responsabilidades en el ámbito educativo, tenemos que acompañar esos procesos, y la escuela tiene que ser cada vez mayor de puertas abiertas. Prohibir determinadas conductas o formas de manifestarnos no es el camino que tenemos que elegir para ejercer la educación pública, claramente. Un par de consultas que yo quisiera también poder compartir. Me quedé pensando un poco en la primera pregunta que te hacía Claudia, independientemente de la figura de Marcos Camino, los Palmeras, que obviamente tienen una difusión y una popularidad extrema o máxima, ¿no? Incluso dentro y fuera de la provincia, dentro y fuera del país, teniendo en cuenta que han sido declarados como embajadores de la marca Santa Fe o cosas por el estilo. Eso quizás agrava un poco más la expresión de anoche, ¿no? Sí, es como vos decías, es un grupo muy simbólico para la provincia de Santa Fe, para la cumbia santafesina, y ahora, inclusive hace poco tiempo, estuvieron recorriendo Europa.
Por eso digo, no lo digo en la persona de él o en el grupo musical, sino que no es la primera vez que sucede con referentes públicos, ya sea en el ámbito de la música, artístico, político. Creo que lo más importante es tomar sentido de lo que significa las cosas que decimos cuando somos personas públicas o tan populares. Y en esto siempre hablamos de que las luchas contra las violencias de género no es únicamente responsabilidad de un Estado, sino es también parte de la sociedad, y como parte de esa sociedad necesitamos también generar interlocutores e interlocutoras que transmitan otro tipo de mensajes, no este tipo de mensajes, ¿no? Creo que hay un espanto en cuanto a la condena o a lo que significa el abuso sexual, pero ¿cuántas veces en el día vemos en los medios de comunicación, en los diarios, en la calle, que se naturalizan las violencias contra las mujeres? Digo, desde reforzar estereotipos como ponernos a las mujeres en lugares de objetos sexuales o de mujeres cuidadoras, de madres, de limpiadoras en las pantallas. Y aunque no son directamente tan repudiables, también están generando construcción social y también están reforzando estereotipos de género. La mujer sumisa o la mujer objeto sexual, la mujer cuidadora, la mujer madre, el varón fuerte, proveedor. Entonces necesitamos también ir rompiendo con esa cuestión binaria, ir rompiendo esos estereotipos. En cada acción que hagamos desde nuestras casas, como colaborar o trabajar y que las tareas de cuidado sean democráticas, hasta inclusive en una reunión social no naturalizar el chiste que tenga que ver con las violencias contra las mujeres, y en una reunión social, ¿por qué no los varones también compartir las tareas domésticas en esa reunión social, ¿no? Realmente que sí. La igualdad, el género, la diversidad son temas de este momento, desde hace ya algún tiempo a esta parte, una temática, una problemática que ha venido para quedarse, y aún así ha aparecido un proyecto de ley, creo, de un diputado provincial santafesino, el diputado Mayoraz, que me parece que propone o pretende eliminar, por ejemplo, un ministerio como el que vos tenés a tu cargo. El ministerio, cuando se creó hace un año, hace poquitos días cumplimos un año, fue enviado a la legislatura con un mensaje del gobernador Omar Perotti y fue apoyado por todos los bloques políticos. Y fue una ley que la incorporación del ministerio a las otras carteras ministeriales fue una ley que se trabajó con los otros sectores políticos, se consensuó y que fue celebrada. Desde el gobierno creemos en ese consenso político y también creemos en la ampliación de derechos, y claramente ese sector que es minoritario y más que minoritario en la Cámara de Diputados y Diputadas no representa a un conjunto de partidos políticos que fueron legitimados por el voto popular. Y además, claramente y diariamente hay un acompañamiento social de lo que significa la creación del ministerio y de la impronta que el ministerio viene llevando a cabo. Por eso digo, es una cosa muy, muy rara, sí, ¿no? Sí, creo que también tiene que ver con... en su momento fueron elegidos y elegidas con el debate de la legalización o no del aborto. Luego salieron con el lenguaje inclusivo sí o no. Creo que tiene que ver más con una impronta mediática que en una impronta política. Entonces, nosotros no nos enganchamos ni nos prendemos y al contrario, seguimos trabajando, y cuando nos preguntan, bueno, ¿qué pensamos de eso? Creemos en seguir trabajando y seguir haciendo. Hablando de trabajar y seguir haciendo, ¿nos contás un poco qué son y cómo funcionan los puntos violeta? Los puntos violetas son una iniciativa del gobierno de la provincia a través del Plan Incluir. El Plan Incluir, por decisión del gobernador, es un plan que lleva obras a los 365 municipios y comunas de la provincia. Antes eran solamente para 6, para las grandes capitales o grandes ciudades, hoy es para 365. En ese marco que participamos todos los ministerios, infraestructura, por ejemplo, con rutas, calzadas, cordón cuneta, desarrollo social con todo lo que tiene que ver con asistencia a bibliotecas populares o asociaciones. También está la Secretaría de Deportes, que también trabaja con clubes. Digo, todos los ministerios tenemos una iniciativa dentro de lo que significa el Plan Incluir.
En ese contexto es que el ministerio decide construir 40 puntos violeta, que están pensados en distintos puntos de la provincia, de norte a sur y de este a oeste, que son espacios donde toda la política del ministerio se va a concentrar ahí. Y además, donde todas las localidades cercanas a ese punto violeta tienen reuniones y tienen iniciativas desde el territorio. Porque pensamos la política desde los territorios, desde el pueblo más pequeño a la ciudad más grande, como dice nuestro gobernador, para poder también, desde el Ministerio de Gobierno de la provincia, poder escuchar el territorio y lo que está sucediendo y bajar con toda la política pública. Hoy esos espacios lo que hacen no es reemplazar al equipo que ya existe, que ya tienen su equipo, su espacio de trabajo, sino empezamos, como te cuento como primera iniciativa, todo lo que es la ley Micaela. La ley Micaela que se hace a municipios y comunas, se hace en este punto violeta en el radio cercano. Lo que pasaba era que no había espacios para que podamos trabajar o descentralizar esta política, porque es un ministerio muy recientemente creado. Entonces, con estos puntos violetas le damos territorialidad al ministerio y además le damos voz y voto a los territorios. Así que se está construyendo desde esa lógica. Y llevamos 8. Ya llevamos 8, ahora la próxima semana ya voy a inaugurar 3 más. Estamos en un ritmo de inaugurar 3 por mes, 3 o 4. Tiene que ver con el proceso de construcción y de terminación de la obra, pero ya la semana que viene vamos a inaugurar Casilda, Reconquista, Vera, en los próximos días. Sí. Territorializando realmente. Santa Fe tiene una cifra de la cual la verdad que no tenemos que enorgullecernos, que es la segunda provincia con más violencia machista. ¿Qué se hace al respecto y qué podemos hacer todos al respecto? Bueno, lo primero es que todo ese reclamo que tiene que ver con el ni una menos y del basta de matarnos a las mujeres tiene una respuesta desde el Poder Ejecutivo con la mayor alta jerarquía, que es un ministerio, con recursos, con presupuesto, con decisión política. Y eso significa primero trabajar sobre las desigualdades. Las desigualdades son la base de las violencias. La desigualdad en nuestras casas, la desigualdad en el acceso a la educación, el acceso al trabajo, la desigualdad también respecto a nuestros cuerpos, a nuestra salud. Entonces, primero trabajar a las desigualdades. Por eso ahí nosotras tenemos líneas que trabajan en eso. Y cuando suceden, y sabemos que convivimos con esas desigualdades, trabajar en la erradicación de las violencias por motivos de género y en la prevención de los femicidios y crímenes por razones de género. Esas son las grandes patas que el ministerio trabaja. Y también una respuesta estatal acorde a las circunstancias. Por eso la ley Micaela, que es la capacitación obligatoria en perspectiva de género que tienen todos los y las agentes estatales de la provincia, y en la primera línea, como dijo nuestro gobernador el 1 de mayo, en la escuela, en la policía y en la salud, donde es la primera ventana donde acude alguna mujer o persona de la diversidad sexual para pedir asesoramiento o contención. Claramente estamos sembrando las semillas institucionales en la provincia, trabajando con todos los ministerios en esas desigualdades que te contaba antes, y vamos a bajar ese número. No es algo que se haga de un día para el otro, no es algo inmediato. Yo siempre digo, hay una asociación directa del ministerio con las situaciones, con la violencia, con los femicidios, pero no es lo único que trabajamos. Pero es la urgencia, y en la urgencia estamos. Y en eso somos conscientes que la respuesta es ahora, la respuesta es urgente. Y siempre contamos que cuando sucede un femicidio en alguna localidad, el equipo del ministerio al día siguiente o ese mismo día se apersona en el lugar y trabajamos con todas las instituciones. Si hubo ruta crítica, qué espacios de contenciones tienen las mujeres, qué espacios o acceso al mundo laboral tienen las mujeres, qué pasa con nuestras mujeres jóvenes, hay discriminación en razón de la identidad de género o la orientación sexual. Más allá que conocemos los territorios, también en cada situación estamos. Y eso a nosotras nos da un mapa para la prevención de los femicidios. Y contamos el caso de Julieta del Pino, que hace poquitos días fue la sentencia del femicida.
Julieta del Pino era una joven de Verabebú, un pueblo muy pequeño al sur de nuestra provincia, que fue asesinada e enterrada por parte de un femicida. Y recuerdo el día cuando fuimos al otro día a Verabebú, la conmoción en el pueblo, porque decían, esto acá no pasa. Y cuando decimos esto acá no pasa, es relacionado con una cuestión de inseguridad o de seguridad ciudadana que tenga que ver con robos, asaltos, etc. Pero esto también sucede en los pueblos más pequeños, sucede en toda la provincia. Las violencias contra las mujeres suceden, las desigualdades suceden. A veces es necesaria no digo es necesaria, sino a veces sucede una fatalidad para que desempañemos esos anteojos y miremos también con otra perspectiva. Y es lo que también empezamos a construir con cada presidente comunal y con cada intendente. Hoy Verabebú va a contar con un punto violeta, tiene un equipo de atención a violencias de primer nivel en la comuna, fue capacitado, fue acompañado durante todo este proceso. Hay un mural en Verabebú respecto de la memoria de Julieta. Y su mamá también convirtió este dolor en lucha para que no haya más Julieta. Entonces creo que esa sinergia que tenemos, el Estado, las organizaciones, la comunidad, va a hacer que bajemos esos números que nos espantan. Aparte de agradecerle a la ministra la presencia, antes de finalizar yo quisiera preguntarle en un rápido plano comparativo, ya que Santa Fe ha definido un ministerio para este tema tan urgente, tan importante, tan significativo como es la igualdad, el género, la diversidad. ¿Cómo están las otras provincias argentinas? ¿También cuentan con un ministerio similar? A nivel nacional existe y a nivel nacional cuando nosotras creamos el ministerio fuimos la tercera, con Córdoba y provincia de Buenos Aires y Santa Fe. O sea que faltan muchas provincias. Ahora se agregaron hace poquito Santa Cruz y Neuquén. Igual ya somos 6. Siguen faltando unas cuantas. Muchas. Sí, ¿no? Y la verdad que cuando trabajamos en el Consejo Federal a nivel nacional, todas las provincias, hay una diferencia y son necesarios los ministerios. Claro que sí. Porque además estamos en el pie de igualdad de lo que es una cartera de salud, de lo que es una cartera de educación, de producción. Nos permite sentarnos a la par con nuestros compañeros y compañeras de la gestión y también es otro peso institucional dentro de los gobiernos. No estar perdidos dentro de un ministerio como era en la gestión anterior, que era un área de tercer nivel de gestión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la visita. Gracias. Ya continuamos.